aventureros. Hoy estaremos realizando una franela para niños. Para ello necesitaremos el patrón realizado en el video anterior y los siguientes materiales. Comenzaremos doblando la tela a la mitad en doble y posicionaremos nuestro patrón. Comenzaremos con el trasero, lo posicionamos y como va a ser para varón, voy a escuadrar esta parte que nos quede cuadradita de esta manera. Marcamos alrededor. Y ahora el delantero. Vamos a recortar primero el patrón trasero. Aquí abrimos, una vez recortado la de afuera, bajamos la trasera, volvemos a ubicar la delantera y ahora sí podemos recortarla. Recortamos la pestañita delantera con la tijera. Y ahora pasamos a cortar las mangas. Para la manga vamos a doblar de esta manera y la vamos a marcar así, sin hacerle los 2 centímetros de ruedo, porque como le vamos a hacer un borde, la marcamos y cortamos. Una vez cortadas las mangas, cortamos 2 tiras de 6 centímetros por 20 y la planchamos para que quede a la mitad. Vamos a realizar un rectángulo con tela y un pedacito de pelón o entretela. Esta es la tela que trae pega por un lado. Lo planchamos y realizamos este rectángulo de 12 por 12 centímetros. A los 6 centímetros marcamos un punto y trazamos una línea. Marcamos 1 centímetro a cada lado y lo trazamos. Subimos 1,5 centímetros y hacemos un triangulito. Esto sería para la solapa del cuello delantero. Lo marcamos así porque esto nos va a servir de guía para la costura. Para las tiras de las mangas vamos a necesitar un pedacito de cartón de 2 centímetros por 10 centímetros. Marcamos el centro, de allí marcamos 1,5. Al 1,5 marcamos desde esa esquina hasta el centro y de esa esquina hasta el centro para formar la punta. Vamos a cortar 2 pedacitos de tela de 4 centímetros por 12 centímetros. Planchamos el pelón y esto nos servirá de guía. Vamos a necesitar 2. Para el cuello vamos a necesitar una tira de 6 centímetros por lo que nos dé nuestro contorno de irla. Vamos a doblarla a la mitad. Medimos desde el principio 5 centímetros y cortamos en forma curva. Una vez teniendo esto, vamos a iniciar con la costura. Para ello vamos a marcar en la parte delantera, doblamos a la mitad, que nos quede exactamente a la mitad. Y lo pisamos un poquito o lo marcamos. Vamos a abrir y por el lado derecho, cuando tengamos por la parte derecha del delantero, vamos a ubicar nuestra entretela de esta manera, que nos coincida con la marquita que hicimos aquí. Si no se les marca la tela, pueden pasarle suavemente la plancha para que les quiebre y lo posicionan centradito. Siempre suban un poquito que les sobresalga 1/2 centímetro aquí en la puntica y lo cuadran. Y pasamos a la costura. Una vez posicionada nuestra tela, cosemos por la línea.
Cortamos en el medio. Al llegar al 1,5 centímetros cortamos de un lado y del otro, teniendo cuidado de no cortar la costura. Luego lo pasamos hacia atrás y doblamos a los 2 centímetros. Una vez posicionado, cosemos aquí, teniendo cuidado de solo coser la pestaña. Y nos quedaría así. Continuamos con la manga. Le vamos a colocar el acabado. Para ello colocamos la manga del lado derecho con derecho y cosemos a 1 centímetro. Y lo hacemos en ambas mangas. Para las tiras de las mangas, enfrentamos derecho con derecho y cosemos alrededor del cartón para guiarnos. Cortamos el sobrante y las puntas. Volteamos y pasamos pespunte. Lo realizamos a ambas tiras. Ahora pasamos a coser ambos hombros. Pasamos overlock a las mangas y ustedes pueden pasar zigzag. Para pegar las mangas, la doblamos a la mitad, la posicionamos y cosemos. Vamos a pasar el pespunte. Aquí ya tenemos el pespunte pasado. Ahora vamos a colocar el cuello. Cortamos el sobrante y emparejamos ambos lados. Una vez hecho eso, marcamos la mitad de nuestro cuello y lo posicionamos de esta manera. Nos vamos a la parte de adelante. Colocamos el cuello en la mitad de la pestaña y doblamos hacia atrás y empezamos a coser a todo alrededor hasta llegar al final y hacemos lo mismo. Volteamos y así quedaría nuestro cuello. Doblamos las esquinas y aquí pasamos overlock o zigzag para mejor acabado. Doblamos los bordes y le colocamos un alfiler para pasar un pespunte alrededor del cuello. Una vez pasado el pespunte nos quedaría así. Solo faltaría hacer los ojales y pegar los botones. Pasamos a las mangas a colocar las tiras para luego cerrar. Doblamos la manga a la mitad. La marcamos con un alfiler. Colocamos la tira, le quité 2 centímetros y le pasé overlock. La posicionamos y cosemos con el botón. Pasamos unas puntadas de refuerzo. Realizamos lo mismo a ambas mangas. Pasamos a la otra máquina para cerrar los laterales. Presionamos la manga y cosemos los laterales.
Ahora pasamos a realizar el ruedo. Yo lo voy a realizar en una collaretera. Ustedes pueden realizarlo en su máquina recta. Una vez finalizado nuestro ruedo, así nos quedaría nuestra franela para niños. Solo coloqué ojales y botones. Próximamente les estaré mostrando cómo hacerlos. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.